Bueno, un saludo. Muchas gracias. Pues podéis imaginaros lo emocionado que estoy yo, Emocionado. viendo pues hijos espirituales, nietos espirituales, una familia grande, crecida. En verdad que yo terminé el segundo trabajo, que era la Hoover Company, una compañía de lavadoras, y a la vez estudiaba en la Universidad de Contaduría, pero ya Dios me había dado el llamado, ya lo tenía, y por eso ya hace 43 años que estoy de tiempo completo, y el primer lugar que me asignaron, yo estaba soltero, fue precisamente Bucaramanga. Y después... Entonces, pues, no tengo un cariño a todo el país, pero especialmente a esta ciudad, que fue como para mí la tesis de grado. Y entonces, pues, nos enamoramos de Bucaramanga. Bueno, luego ya después, más adelante, nos casamos. Estela estaba en Bogotá estudiando y pues no se había casado todavía conmigo porque no había acabado la carrera de Derecho. Y tan pronto la terminó, entonces ella también se fue a Bucaramanga y ahí nos casamos y entonces continuamos con este ministerio. Y agradezco mucho a José Alberto y a Irma porque realmente pues, fue el reemplazo nuestro después de todos los años y creo que lo han hecho muy bien y por eso les doy las gracias a Dios y a vosotros, a José Alberto y a Irma, porque realmente pues no es fácil continuar un ministerio que ya está un poco formado. Hay mucha responsabilidad, pero creo que lo han hecho muy bien. Y luego pues también hay que agradecer a Glorita Prieto, que nos estuvo también acompañando en todos sus comienzos realmente. Así que pues me siento muy feliz, muy agradecido con Dios por lo que han mostrado hoy, por todo lo que se ha visto, que es apenas una parte, te seguro que hay muchas otras cosas que pues, se pueden contar de allí. Yo quería, simplemente para pasarle la palabra a Estela, dejarles como una especie de bendición y una pequeña enseñanza, o dos pequeñas enseñanzas que pues, son muy comunes para nosotros, pero las descuidamos. Nosotros, como el 1 de enero, algo así, cuando no se hablaba de la pandemia aquí en el mundo, aquí en Colombia, Estela pues motivó y iniciaron un ayuno de 40 días sin saber nada. Nosotros no sabíamos nada de la pandemia que iba a llegar. Y entonces se terminó el 1 de febrero y en ese día exactamente el gobierno... No, se terminó el 14 de marzo. 14 de marzo. Se empezó el 1 de febrero, se terminó el 14 días, de marzo. 40 días. Y el día que terminó ese ayuno allí, entonces fue cuando se proclamó ¿cómo se llama? El estado de alarma. El estado de alarma, o sea que Dios como que nos preparó y realmente cuando pues ha sido duro como para todos, el confinamiento fue muy duro, muy difícil, la iglesia pues tuvo que hacer lo mismo, tuvimos que cerrarla y hacer lo mismo que estáis haciendo vosotros. Así que pues, todos estos ayunos y oración, eso es una evidencia que esa es la manera como nosotros podemos realmente enfrentar estas situaciones e iniciar también un ministerio para seguir adelante. Y la segunda enseñanza, pues aparte de la oración, cuando hay cosas muy conocidas por nosotros, pero es bueno recordarlas. Creo que uno piensa que cuál ha sido de la Biblia o del Señor lo que nos ha permitido dar resultado. Pues uno, la oración y el ayuno. Pero yo encuentro en Hechos, capítulo 1, el primer capítulo de Hechos a mí me llama mucho la atención, porque en apenas 7 versículos se menciona el Espíritu Santo más de 3 veces. El Señor, antes de irse, voy a leer esto que es cortico, dice: estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo. Luego de darles instrucciones, pero muy bien, ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo, a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, se le presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre, del cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Y el versículo 7 dice: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre, le contestó Jesús. Pero cuando venga ¿quién? Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, como en todo Judea y Samaria, hasta los continentes de la tierra, confines de la tierra. Para concluir, simplemente es que es muy curioso que Dios el Padre le da toda la autoridad al Hijo, a Jesucristo. Por eso él dijo: yo vengo
mi Padre me ha enviado, yo hago lo que mi Padre me diga. Eso es lo que Jesús nos enseña, esa obediencia tan especial de Jesús a su Padre. Entonces, Jesús les dijo, todo lo que yo hago no lo hago por mí mismo, es que el Padre está conmigo y el Padre me ha enviado. Pero luego Jesús, y a veces nos olvidamos de eso, luego Jesús le entrega todo ese poder, pero todo ese poder al Espíritu Santo. Así que pues tenemos que orar a las tres personas, pero necesitamos también, aparte de la oración, esa comunión diaria y continua con el Espíritu Santo, porque fue el que el Señor nos dejó, y Él nos dijo que si seguíamos bajo la llenura del Espíritu Santo, bajo su control, podríamos hacer las cosas mucho más fácil. Quería mencionarles pues esos pequeños testimonios y alguna pequeña enseñanza que pueda servirles para que sigan adelante. La verdad es que tengo mucho deseo con Estela de ir a Colombia, pues yo estaba un poco enfermo durante 3 años, algo atacó mi mente y sé que pues muchos han estado orando, no ha sido fácil realmente, pero lógicamente mejoraba. Al comienzo fue muy difícil, el médico que me dio primero, que era un psiquiatra, me cuenta mi esposa y mi familia que el médico pensó que yo me iba a morir. Entonces, cuando yo le digo al médico que yo no he avanzado mucho, me dice, no, lo que pasa es que usted perdió parte de memoria y usted no se acuerda cómo llegó usted a este hospital, a cómo usted está ahora. Usted está bien. Yo diría que muy bien comparado con eso. En todo caso, a pesar de todas esas situaciones que se han presentado, hemos podido seguir y yo pues, le he dicho al Señor y a mi familia que cuando ya me encuentre en buenas condiciones, pues me gustaría mucho ir con mi esposa a Colombia y de por ella nos escapar a Bucaramanga a visitarles. Así que esa es la bendición y que Dios les bendiga y precisamente para que Estela pueda seguir contigo. Y también me gustaría Números, capítulo 6. Aquí está. Ya que se aproxima pues un fin de año y un año nuevo, y a veces hemos descuidado unos versículos que están en Números capítulo 6, del 24 al 26, que olvidamos. Dice así, bendición sacerdotal. El Señor le ordenó a Moisés, diles a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras. El Señor, esto es para todos vosotros, el Señor te bendiga, el Señor te guarde, el Señor te mire con agrado, como mira en mi ministerio en Bucaramanga, en Santander, y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y le conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. Quiero orar brevemente por vosotros, dándole gracias a Dios y toda la gloria a Él, y porque pues ustedes me han alegrado mucho el corazón, igual que el de Estela, con su presencia, con sus testimonios. Agradezco pues todos los conceptos positivos del servicio que se ha prestado allí, se prestó allí en Bucaramanga, pero no olvidemos jamás que la gloria siempre será del Señor. Oremos. Amado Dios, yo te doy muchas gracias por este día, oh Dios soberano. Señor, tú sabes mejor que nadie la alegría que siente Estela, que siento yo y sentirán mis hijas cuando les contemos de este ministerio, Señor, que llegamos allí en Bucaramanga y que iniciamos hace 43 años partiendo de cero, y ver lo que ha sucedido en todos estos años, que son cantidad de testimonios. Todo esto, Señor, te lo agradecemos a ti y sirve para las nuevas generaciones, esos testimonios, para que ellos se animen también a seguir adelante. Me goza mucho que se han levantado tiempos completos y los paulinos que también tienen quizá más mérito cuando hacen las dos funciones de trabajar en el mundo, digamos, pero tienen servicio al Señor. Así que en tu nombre, Jesús, yo los bendigo, en el poder del Espíritu Santo, y que sigan adelante, que la mejor labor que hay en la vida del ser humano es servirle al Señor. Por eso te amamos, Señor, te amo. Muchas gracias por tu amor y cuidado. Amén. Amén. Bueno, buenos días. De verdad que una alegría poderles ver, poder compartir. De verdad que les sentimos tan cerca que a veces Hernán me dice, uy, este Zoom es tan bueno que nos parece como si todas las personas estuvieran reunidas aquí. Y es la presencia del Señor que hace posible por el Espíritu Santo el uso de estas herramientas tecnológicas para acercarnos. De verdad que es una alegría, un gozo poderles ver, poderles sentir. Un saludo para todos.
Ahora que estaba mirando la lista, veo que también está está mi tía Luz Marina, un saludo. Ella estuvo desde los comienzos también, nos acompañaba al comienzo, por eso hoy o anoche casi que la desperté, fue enviándole el enlace, porque sé que ella también se alegra de poder estar aquí reunida. Está mi hermano, bueno, Adrianita, veo mucha gente que se ha unido. Entonces, pues, y todos, la mayoría los reconocemos y de verdad que los llevamos en nuestro corazón y ustedes son la causa de nuestra alegría y nuestro gozo, ¿sí? Y en los momentos difíciles que a veces pasamos, el pensar en cada uno de ustedes nos llena de mucha, como de ánimo para seguir adelante y para de verdad saber que el trabajo en el Señor no es en vano, ¿sí? Hernán, ustedes de pronto dirán, pero ¿cómo 43 años y apenas 26 está celebrando Senfol? Es que Hernán está como el profeta Isaías, unió el pasado con el presente. Y es que nosotros, el Señor nos ha dado el privilegio de, en 2 oportunidades, a través de otra organización cristiana, establecer un ministerio también en Bucaramanga. Empezamos en Bucaramanga y en la soberanía de Dios, hace 26 años nos permitió establecer el ministerio en Senfol, Bucaramanga, cuando nacía este ministerio a nivel nacional, que Dios usó la vida de mi esposo como para dar inicio a nivel nacional y luego por dirección del Espíritu Santo, porque nosotros nos íbamos a quedar en Bogotá, porque Hernán en ese momento estaba desempeñando la presidencia de Senpol, entonces pensamos que el lugar de pronto natural para estar era Bogotá, pero luego de una reunión de oración y por manifestación del Espíritu Santo a través de profecía, que usa el don de profetas, como vemos en Hechos de los Apóstoles, entonces hizo una reasignación y dijo que debíamos de regresar a Bucaramanga y como dijo Glorita en su testimonio, a venir a iniciar el ministerio de Senpol en Bucaramanga y en Santander. Y así fue como nosotros, es la razón por la cual nos establecimos en Bucaramanga. Pero hoy quiero hacer notoria y el tema tiene que ver con la visión del sentido que tenemos, de un sentido de vida que el Señor nos ha dado como seres humanos, pero también como familia, y tiene que ver con un poquito de nuestra historia, ¿sí? Cómo nació Senpol Bucaramanga, que inicialmente nació como el nombre de Senpol en cabecera, que se llama Senpol, Familias para Dios, ¿cierto? Entonces no quiero repetir la historia que ya la dijo Glorita, pero siguiendo la estrategia dada por el Señor Jesucristo en la misión de los 70, en los discípulos, entonces el Señor nos permitió como familia reunir a otras familias que ya estaban allí, que teníamos contacto y que tenían un sentido también de servicio al Señor, empezar a contactar esas familias que conocíamos en Bucaramanga, de pronto no éramos muchas, y empezar a reunirnos, aunque por ahí vi, bueno, no vi la familia Galindo, pero sí vi a Maribel Fonseca y estaba la familia Osorio, que eran de pronto discípulos del anterior ministerio que teníamos, y poco a poco empezarlos a contactar y así empezarnos a reunir. Pero también el Señor nos dio la visión y el privilegio también de ir a San Gil. Hernán tenía allí varios amigos desde cuando él trabajaba en Hoover, compañeros de trabajo, y los contactó en San Gil y allá empezamos a hacer reuniones en la casa de Esther Ovalle, de Javier López. Ellos ahora están en Senpol, en Bogotá, en el PEC, y para mí fue una alegría en estos días que hicieron una videollamada y vimos a su hijo, que lo vimos nacer. Ahora Javier Hijo es el líder de jóvenes en el ministerio
de Rodrigo Rolón en el PEC de Bogotá. Entonces, ver cómo el Señor ha usado la familia para también multiplicarse. Y de allí, en esa labor misionera, que es un llamado de verdad que el Señor ha dado a nosotros como pareja y como familia, fuimos también a Cúcuta, y en Cúcuta contactamos también a otras familias, empezando por mi propia familia, y ahí está mi hermano que se contactó, que está aquí viendo también esta reunión, y en la casa de nuestros padres, ¿sí? Con otras familias amigas, iniciamos lo que fue Senfol Cúcuta, después fue Pilar La Verde y luego Argemiro. Y también el Señor nos permitió, siguiendo un contacto que había en Yopal, ¿sí? Ahí no era una familia, sino un joven profesional, Ricardo Peña, pero empezamos a acompañarlo a él en esa, para desarrollar lo que fue la misión de Yopal. Entonces, de verdad, fue un tiempo muy fructífero, ¿sí? Y después entonces de 10 años, de verdad que el Señor, como bien decía Gloria, sus inicios fue de muchísima bendición, de multiplicación espiritual, de crecimiento, y gracias a Dios por esas personas entregadas, como lo vemos ahora, que fueron llegando, como Jairo y Luz Amparo, como también Jairo y Nancy, ¿cierto? Y así fueron llegando también Jorge y Patricia Ariza, bueno, y otros que de pronto me demoro mucho en nombrarlos, pero que están sus libros, como dicen escrito, en el libro de la vida, y que el Señor ha usado y está usando hoy la vida de Leonor y de Gabriel, la vida de Rodrigo y de Patricia, bueno, y tanta gente querida que están en nuestro corazón, y todos son familias, ¿no? Entonces, yo glorifico al Señor por esa visión que el Señor nos ha dado. El Señor siempre, el ministerio nuestro ha sido un ministerio de trabajo con familia. Por eso el nombre de la iglesia en Santander es Senfol, Familias para Dios. Me gustaría, tengo unas diapositivas donde me gustaría compartir para que algunos de ustedes que no conocen mi familia la conozcan, ¿sí? Bueno, el Señor ha usado de verdad la familia, las fotos que ahí están, es la familia en diferentes épocas, ¿sí? Y también el Señor hace 30 y... Espera, ¿verdad? No sé. Ah, sí, espera un momentico y es que tapa la imagen ya. Bueno, aquí vemos en diferentes etapas el Señor también a nosotros nos ha usado como familia misionera para el establecimiento del ministerio en España en 2 oportunidades. En la primera oportunidad hace 33 años, por eso ustedes ven, aquí está Susana en brazos, Raquel, Viviana, Jenny, y nosotros en la primera hace 33 años que llegamos aquí a Madrid, establecimos una iglesia cristiana que es muy próspera, ¿sí? Que aún está dirigida por 2 discípulos y tenemos buena comunión con ellos, y es una iglesia grande. Su hijo es un cantante cristiano que ustedes lo han oído, Quique Pavón, ¿sí? Sus padres fueron discípulos nuestros y son los que están dirigiendo ahora este ministerio. Es una iglesia muy bonita y para la gloria de Dios permanece. Esta misma es también de esa época, ¿sí? Aquí está Susana, está Raquel, Viviana, Jenny, y estamos nosotros hace muchísimos años, 33 años, sí. Y ahora, esta es nuestra familia actualmente, ¿sí? En el matrimonio de Raquel, ¿sí? Aquí está Jenny, aquí estoy yo, este es el esposo de Raquel, que es Jorge González. Bueno, está Raquel, está mi esposo, Susana, Viviana, Jorge Troya, el esposo de Viviana, y juntos nos ayudan en el ministerio. Todos están
realmente sirviendo al Señor. Aquí está la más pequeñita, ¿sí? Beatriz, Gabriela y Federicos, que son nuestros nietos. De verdad que el presentarles a mi familia para mí es un gozo y una alegría, porque ellos todos les sirven al Señor, ¿no? Yo glorifico al Señor porque el Señor ha cumplido en nosotros esa promesa de que yo y mi casa, que dijo Josué cuando ya estaba establecida, ya habían establecido a las tribus de Israel en sus lugares y les hizo un desafío, y el desafío que les hizo incluía el que sus familias sirvieran al Señor. Él dijo, ustedes definan a quién tienen que servir, y él dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, gracias. Me hace el favor, mostramos la siguiente diapositiva. Entonces quise abrir este mensaje con el testimonio de nuestra familia, porque es un desafío que quiero hacerles, ¿sí? En este año, yo sé que no es nuevo para ustedes, pero para que reevaluemos cómo está ese desafío de nuestro servicio al Señor, ¿sí? Porque el Señor nos creó con un propósito. Eso lo vamos a estar desarrollando ahora. Pero yo veo en la Biblia que la manera natural como Dios quiere establecer su reino es a través de la familia. Y ahora en la pandemia el Señor nos ha mostrado aún mucho más claramente ese propósito. Entonces vamos a mirar cómo Dios ha escogido la familia como un centro de adoración y de multiplicación misionera, ¿sí? Yo creo que uno de los, como les decía, de los, digamos, de las reflexiones que tenemos que hacer en este tiempo es que muchas veces nosotros tenemos valores que no, yo creo que esto ha sido como un examen, como una puesta a prueba en lo que creemos y los valores que tenemos. Y muchas veces tenemos creencias erróneas, aún como cristianos, que le damos más valor, por ejemplo, al lugar donde nos reunimos, al templo mismo, más que a las personas que estamos integrando esa familia espiritual, ¿sí? Y al precisamente quitar, por razones de higiénicas y por orden del Estado como una medida de protección frente a la pandemia, el hecho de irnos a nuestras casas y de hacer de nuestras casas el lugar donde nos congregamos, el lugar donde también estamos desarrollándonos como personas, pero desarrollando también nuestro carácter cristiano. En este tiempo se ha puesto a prueba cuánto nosotros realmente también amamos a nuestra familia y cuánto nos podemos poner en práctica todo aquello que está escrito en cada una de las cartas paulinas. En la segunda parte vienen desafíos de cómo y modelos que tenemos que seguir. Entre eso, el soportarnos unos a otros. He tenido que oír, no solamente a través de los informativos, de la televisión o de escritos de prensa, cómo se está poniendo a prueba la familia como un núcleo de la sociedad, porque aún las diferencias ha sido la oportunidad para aprender a limarla, y muchos que no tienen la presencia del Señor han terminado en separaciones, en divorcio, porque no han sabido manejar las diferencias, no han sabido soportarse el uno al otro, el entenderse, ¿sí? Y comprenderse, y aún ha sido una oportunidad en que se ha aumentado aún el maltrato, precisamente por la falta de la presencia de Dios, ¿no? Pero para nosotros como cristianos ha sido la oportunidad de permitirle, como bien decía Hernán, al Espíritu Santo, para que haga de cada una de nuestras familias el lugar donde Él sea
adorado. ¿Y qué es adorar a Dios? Dice que adorar es cuando yo coloco en primer lugar a una persona, ¿sí? En las canciones románticas, cuando dice te adoro vida mía, es porque esa persona amada ocupa un primer lugar, ¿sí? Y entonces el Señor quiere también en cada familia es que el Señor ocupe ese primer lugar y sea la oportunidad para que dentro de la misma familia, ¿sí?, sea la manera natural como otros conozcan al Señor, siendo ese lugar de encuentro para dar a conocer el nombre del Señor. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, Dios creó al ser humano con el propósito de reflejar su imagen y también para que lo conociera y lo diera a conocer. Encontramos en Génesis capítulo 1, en el versículo 26 al 28, dice lo siguiente. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó, a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras, sed fructíferos y multiplicados, llenar la tierra y someterla. Dominad a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Esa fue, este pasaje habla acerca de la creación del hombre, cuando Dios dijo, hagámoslo a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahí la Trinidad divina está hablando de la creación, del objetivo de crear al hombre fue para reflejar su imagen. Luego, posteriormente, cuando nos narra en Génesis capítulo 3, cuando el ser humano no se rebeló y siguiendo su propia inclinación egoísta, no quiso someterse a Dios y se separó de Dios, desobedeciendo a Dios, y el hombre cayó. Ese propósito inicial de Dios aparentemente se vio frustrado, ¿cierto? Pero ahí mismo en el capítulo 3 el Señor ideó la redención del ser humano, porque el propósito del Señor es que el ser humano tenga comunión con Él. Y Él quiso escoger, luego en Génesis capítulo 12 está el llamado que hizo el Señor a Abraham para que con su familia, ¿sí?, le ordenó, pues el Señor, ante todo Dios es misionero también y envió a Abraham, que inicialmente se llamaba así, luego le cambió el nombre, para que emprendiera el viaje a un lugar donde indeterminado para Abraham, y lo llevó a la tierra de Canaán para que ahí estableciera y fundara un pueblo que era, pudiéramos decir, como el modelo en el cual quería Dios establecer ese modelo de la relación entre el hombre y Dios, y de Dios y el hombre. Y entonces estableció el pueblo de Israel. Y en Isaías 43, en el versículo 1, da cuál es ese propósito por el cual Dios estableció a Israel. Y dice en el versículo 1, pero ahora dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel, no temas que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Y luego en el versículo 11 y desde el 10 dice, vosotros sois mis testigos, afirma el Señor, sois mis siervos escogidos, para que me conozcáis y creáis, y entendáis que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios y no habrá ninguno después de mí. Yo soy el Señor.
Fuera de mí no hay ningún otro Salvador. Yo he anunciado, salvado y proclamado. Yo entre vosotros y no un Dios extraño. Vosotros sois mis testigos, afirma el Señor, y yo soy Dios. Aquí vemos cómo el Señor, después de confirmar la identidad de Israel, ¿sí? Porque le dice, yo soy el que te formó, yo soy el que te he redimido, yo soy el que te he puesto nombre, tú eres mío. Después de afirmar quién es Israel, y podemos decir que eso mismo, por aplicación, podemos hacerlo, tomarlo para nosotros en este día, entender que si nosotros existimos y en este momento nosotros tenemos vida física y vida espiritual por medio de Jesús, ¿sí? Es porque Él es nuestro Dios, pero Él es nuestro Dios, dice, el que te formó, el que te hizo, ¿sí? Él es el que te ha redimido, ¿sí? Y le dice, tú eres mío. Eso mismo nos dice hoy el Señor, tú eres mío. Si tú no encuentras sentido en la vida, es porque de pronto hemos olvidado de dónde venimos y a dónde vamos, de nuestra identidad con el Señor. Y dice, ¿para qué? ¿Para qué el Señor nos formó, nos hizo, nos ha sostenido a través de muchas circunstancias de pronto difíciles que hemos pasado de esta pandemia, a través de nuestra vida? De pronto usted se está preguntando, ¿por qué estoy aquí? ¿Sí? Y el Señor dice, ¿por qué? Dice, porque ustedes me han conocido, que han experimentado quién soy yo, entonces yo lo levanto a usted como testigo. La gente te puede negar aún que Dios no existe, que si existiera Dios, ¿por qué pasan estas cosas? Pueden decir muchas cosas, pero si hay alguien que tiene una experiencia personal con Dios, es usted y soy yo. Entonces el Señor, ¿qué nos dice? Ustedes son mis testigos. Mis testigos, ¿para qué? Dice, para que me conozcáis y para que creáis en mí y para que entiendan que soy yo. O sea, primero, para que tengamos una relación personal con Él, para que lo conozcamos, para que cada día vayamos descubriendo más acerca de quién es Él, pero luego, ¿para qué? Dice, para que lo anunciemos, ¿sí? Dice, yo he anunciado, salvado y proclamado, yo entre vosotros y no un Dios extraño. Vosotros sois mis testigos, afirma el Señor, y yo soy Dios. Ese es el llamado que el Señor nos está haciendo para ser testigos de Él, ¿sí? En el lugar donde nosotros estemos, en ese lugar vamos a fructificar, ¿sí? Él le dice a Efraín dice, en tierra de mi aflicción, aún en situaciones de dificultad, el Señor quiere que usted y yo demos fruto. Ya en el Nuevo Testamento, sí, ya en el Nuevo Testamento nos hace ese mismo llamado en la iglesia, en Primera de Pedro 2:9, usando la versión Dios habla hoy, pero voy a leérsela en la Reina Valera, que es la que tengo aquí. El Señor nos dice, pero ustedes son un linaje escogido. En la versión Dios habla hoy, dice, ustedes son una familia. Me gustó el término, ¿no? El término familia. Que dice un linaje escogido, una familia. Linaje tiene que ver con la familia. Unos sacerdotes al servicio del rey, una nación santa, un pueblo que pertenece a Dios. Entonces, fíjate que aquí el autor sagrado sigue el mismo progreso, ¿sí?, que hace en Isaías el Señor en el Antiguo Testamento. Primero declara quiénes somos. Y es algo bien importante. Usted y yo no podemos dar testimonio de Jesús si usted no está seguro de quién es usted y qué es lo que dice el Señor acerca de su vida.
de su identidad. El Señor dice, usted forma parte de una familia escogida, somos de la realeza, ¿sí? Formamos parte, somos hijos de Dios, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Tenemos ya una posición, no hay otra posición más alta. Dice la Escritura que nosotros estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Si usted está buscando posición, usted ya la tiene, ¿sí? La tenemos en Cristo, estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Luego ya tenemos una posición, no tenemos que estar buscando posición, ya la tenemos. Estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y dice, ¿y para qué? Dice, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Entonces, qué hermoso es entender que tenemos un propósito para vivir, ¿sí? Es que Dios nos ha llamado para, en primer lugar, como le dijo al pueblo de Israel, para que lo conociéramos, para que disfrutáramos de la relación con Él, para que lo entendiéramos también, que es un paso más allá del conocimiento, no de la simple relación, sino también para entender al Señor, ¿sí? Que es muy fuerte. Y también, una vez conociéndolo, poderle dar testimonio de Él. Entonces, eso es lo que dice aquí ya en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro. Nos hace también ese desafío, ¿no? A que nosotros desde nuestra posición de lo que somos en Cristo demos testimonio de Él. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que cada uno de nosotros, por llamado del Señor, somos misioneros. Somos misioneros, ese es nuestro sentido de vida. Es nuestra razón de ser. Para ser misionero, usted no se tiene que ir a otro lugar. Pues, si Dios lo llama, si por ejemplo ha surgido y he tenido la experiencia con muchos discípulos que dicen, uy, un cambio de lugar, un cambio de... Dije, pero usted le oró al Señor y todo, sí, el Señor me dijo que ese era el lugar que debiera de ir. Y yo le dije, ¿cuál es el propósito? Y ha sido muy bonito que aquellos que han descubierto que el sentido de su vida no es el trabajo es tan solo un medio para desarrollar sus dones, talentos, para servir a otros, para establecer relaciones, pero que el llamado fundamental es a establecer relaciones para establecer el reino de Dios, para decirle, como le dijo el Señor a los discípulos, a los primeros discípulos en la misión de los 70, vayan a las casas y digan, el reino de Dios se ha acercado. Y es tremendo cuando una persona sale y recibe un cambio, ¿sí? En su trabajo con este objetivo y con esta visión, son prosperados tanto en el trabajo como en su vida personal y en su ministerio. Dios les bendice haciendo un ministerio. Entonces, en el lugar donde usted está, usted es un misionero, porque ese es el sentido de ser de su vida aquí en la tierra. Hay mucha gente que se pregunta, bueno, ¿qué sentido tiene mi vida aquí en la tierra? ¿Para qué estoy yo aquí? Pues hoy el Señor le está diciendo, el sentido de su vida es para dar testimonio de Dios, ¿sí? Para conocerlo y para darlo a conocer. Cuando el Señor nos llame a su presencia, ¿sí? Cuando pasemos, como dice el Salmo 23, que estaremos allí para siempre con el Señor, ¿sí? Nos seguirá todos los días de nuestra vida y en la casa del Señor estaremos con Él. Pues aquí es la oportunidad de conocerlo. Como un día mi esposo le decía a una persona, dice, para que cuando se vaya al cielo no se aburra.
Entonces, empiece a conocerlo aquí y dé testimonio. Que usted quiere estar en el cielo con la familia que tú quieres, con los hijos, con los amigos, pues dé testimonio de Jesús para que esos amigos estén con usted allí en el cielo en su vida. Un día el Señor, cuando hablaba acerca de comparando que muchas veces los hijos de las tinieblas son más astutos en sus relaciones que con los hijos de la luz, decía porque sabían usar el dinero, ¿sí? Porque el dinero lo usaban para establecer relaciones, pero se quedaban aquí esas relaciones, ¿sí? En cambio, nosotros podemos usar las relaciones para disfrutar de esas relaciones también en las moradas eternas. Entonces, usted quiere estar con sus seres queridos, ¿sí? Con las personas que ama en el cielo, háblele de Jesús y que ellos tengan una relación personal con él. Porque es la única manera para tener el pasaporte al cielo es tener la presencia de Jesús. Cuando Jesús se iba a ir al cielo, los discípulos se pusieron tristes y le dijeron al Señor, sí, que estaban tristes, que no, entonces el Señor les dijo que no se preocuparan, que en la casa del Padre había muchas moradas y que Él se iba a prepararles ese lugar donde ellos iban a estar. Entonces Felipe le dijo, Señor, pero ¿cuál es el camino? ¿Cómo hacemos para llegar allí? Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino a través de mí. Entonces, ¿cuál es el camino para llegar al cielo? Jesucristo. Entonces, si usted quiere estar bien acompañado en el cielo, comparta de Jesús a sus amigos, a su familia y llévelos a que tomen una decisión de que Jesús sea el Señor en su vida. El Señor nos creó como personas con una voluntad libre. Y el Señor tiene hijos, no nietos. O sea, usted también tiene que hacer que su hijo, su hija, la persona cercana, su mamá, tomen esa decisión por Jesús, porque la única manera de llegar al cielo es a través de Jesús. Y por eso es importante que nosotros hagamos de nuestra familia el primer campo misionero. El primer campo misionero, que si Dios ya en su soberanía lo quiere mover a otro lugar, sea. Pero por lo menos que su familia sea el primer campo misionero, porque con seguridad que anhela que estemos todos allí reunidos. Entonces, por lo menos asegurarse de que su familia, sus tíos, sus primos, su familia extendida, también tengan la presencia de Jesús en su corazón. Él es el único pasaporte, lo único que nos van a preguntar cuando muramos, realmente es si la presencia de Jesús está en su vida. Y es la manera como vamos a disfrutar de Jesús y de nuestras familias allí reunidas. Vamos a ver ahora las características de un misionero. Las características de un misionero que hay que desarrollar en nosotros como misioneros. En primer lugar, empatía con Dios. ¿Qué significa empatía con Dios? Es amar lo que Dios ama. Poder, como dice en Isaías, dice, entender y comprender a Dios para que me entendáis. En Marcos capítulo 9, versículo 36, el Señor al ver a la humanidad dice que sintió compasión de ellas porque estaban perdidas como ovejas que no tenían pastor. O sea, el Señor se compadece. El Señor siente dolor de ver sufrir a la gente. Claro que sí. El Señor, el sufrimiento no entró al mundo por voluntad de Dios. El sufrimiento es fruto del pecado. Y el Señor, mientras estemos todavía viviendo en este mundo caído, pues vamos a experimentar sufrimiento porque
todavía no estamos en el cielo. Experimentamos el cielo en nuestro corazón a nivel personal. Por eso le decimos a una persona cuando se recibe a Jesús, dice, su nombre ha quedado escrito en el libro de la vida, y el reino de Dios empieza en la vida de esa persona en el momento en que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Sí? Entonces, en ese momento, entonces el reino de Dios se establece en la vida de la persona. Cuando hablamos de reino, estamos hablando de un rey, ¿cierto? O sea, cuando una persona hace de Jesús el rey de su corazón, se establece el reino de Dios por la autoridad de Jesús. Cuando nosotros nacemos sin tener comunión con Dios. Por eso es tan importante que los padres dirijan a los hijos a tener esa decisión por Cristo. Y en Juan 3:16 dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En segundo lugar, una característica bien importante de un misionero es que experimenta su ciudadanía celestial, su sentido de pertenencia no es esta tierra, ¿sí? Es el cielo. Entonces, bien importante que si de verdad queremos desarrollar esa visión y ese sentimiento y ese carácter de misionero, debemos sentir que nuestra ciudadanía es el cielo y que nuestro sentido de pertenencia está allí. Dice en Primera de Pedro 2:11, queridos hermanos, os ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que os apartéis de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Entonces es eso, sentir que nuestra patria es el cielo, que aunque estamos en el mundo, no somos de este mundo. Entonces todos los apegos que podamos tener, los debemos canalizar a saber que nuestro sentido es eterno. Y otra importante característica de una persona que experimenta ese llamado y vive ese llamado como misionera es que mantiene una conducta ejemplar. Luego continúa diciendo en Primera de Pedro 2:12, mantened entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque os acusen de hacer el mal, ellos observen vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Y en Filipenses capítulo 2, el versículo 15, nos dice, desde el 14, lo voy a leer, dice, hacerlo todo sin queja ni contienda, para que seáis intachables y puros hijos de Dios sin culpa, en medio de una generación torcida y depravada. En ella brilláis como estrellas en el firmamento. Entonces, si desarrollamos esas tres características como misioneros, estamos preparados, digamos, para hacer esa función para lo cual Dios nos ha llamado, que es la de dar testimonio de Jesús. Miremos a través de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento, cómo Jesús usó la familia como estrategia misionera. Jesús usó la familia y las relaciones familiares para dar las buenas nuevas del Evangelio, y también la usó para formar a sus discípulos, quienes a su vez se encargarían de seguir multiplicando el mensaje, alcanzando las generaciones por venir. Los lugares donde se reunían eran casas de familia. Y habían muchas formas de familia aún en ese tiempo. Generalmente cuando hablamos de familias pensamos en la familia nuclear formada por padre, madre e hijos. Pero ya en las épocas de Jesús vemos diferentes tipos de familia. Por ejemplo, estaba la familia de Lázaro, Marta y María, y eran 3 solteros. ¿Sí? Y con ellos pasó mucho tiempo, en la casa de ellos también
ocurrieron hechos muy importantes en el ministerio de Jesús. Aún en la casa de María, cuando estaban dando un banquete, fue cuando el Señor fue ungido, ¿sí? Y también allí, pues nada menos que ocurrió el gran milagro de la resurrección de Lázaro. También en Lucas 10, en el versículo 5 al 7, cuando Jesús envió en misión a sus discípulos, es la misión que se llama de los 70, el Señor los envió y les dijo que fueran a otros lugares y que entraran a las casas y dijeran que la paz era con ellos, y si había allí en esas casas morando personas de paz, la paz que ellos llevaban iba a llegar a esas casas. La iglesia cristiana en sus inicios, si nosotros leemos en los libros de los Hechos, vemos cómo sus reuniones eran en casas de familia. Hay varias situaciones donde nos narran Hechos, por ejemplo, cómo se reunían a orar, a tener vigilia de oración. Y una de esas, que la recuerdo, es en Hechos capítulo 12, cuando a Jesús lo tomaron, perdón, cuando a Pedro lo tomaron preso, se reunieron en una casa de familia y tuvieron una vigilia de oración y estuvieron orando hasta altas horas de la noche. Y luego, entonces, que el fruto de esa oración, ¿sí?, que hacían por Pedro, dice en el versículo 5, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constante y fervientemente a Dios. Y cuando ya salió de la cárcel, te dice en el versículo 12, consciente de lo sucedido, fue a la casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Y entonces allí se presentó y ellos se sorprendieron de la respuesta tan pronto a sus oraciones. Y todos, ¿dónde estaban reunidos? En la casa, dice, de María, en la casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Y luego en Colosenses capítulo 4, en el versículo 15, dice, el apóstol Pablo escribiendo esta carta dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea, como también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Entonces el apóstol Pablo en sus viajes misionarios estableció iglesias en diferentes lugares que funcionaban en casas de familia. Entonces miramos cómo la familia fue la estrategia y sigue siendo la estrategia misionera que Dios está usando. Y en estos tiempos el Señor quiere seguir usando la familia. Es más, los que estudian estos temas, porque hay personas especializadas en la investigación hacia el futuro de qué será la iglesia, dicen que el futuro de la iglesia es en las casas, es en las familias, ¿sí? Porque cada día, pues, los estados van colocando más limitaciones a la libertad religiosa. Entonces, el medio natural como tiene el Señor para moverse es a través de las familias, a través de las reuniones familiares. Y esto de reunirnos virtualmente, usted está en su casa, yo estoy ahora en mi casa, ¿sí? Y estamos unidos a través de estos medios digitales, pero realmente el Señor está usando la casa como un lugar de congregación. Entonces, es importante que nosotros nos preguntemos ya para terminar, si realmente nosotros estamos viviendo el sentido porque el llamado es el sentido de ser de la vida. O sea, pregúntese, ¿para qué vive? ¿Cuál es su sentido de la vida? Y esa respuesta es bien importante. Su sentido de la vida tan solo es
terrenal, vive simplemente para existir, para sobrevivir, dirían algunos, o tiene un sentido eterno. San Agustín decía, porque nos hiciste para ti, oh Dios, y nuestro corazón andará en desasosiego hasta que no descanse en ti. Y en Eclesiastés capítulo 3 dice que el Señor ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Luego, si su vida y el sentido de su vida no tiene un carácter eterno y que lo que usted hace no tiene un carácter eterno, pues le doy una triste noticia, que todo lo que usted haga se va a quedar aquí. Muchas veces hemos oído la frase que no hay funeral con trasteo. Eso lo sabemos, ¿cierto? Intelectualmente, pero a veces no lo vivimos. Entonces la pregunta es, ¿está invirtiendo su vida en lo eterno? ¿En establecer el reino de Dios? ¿En hacer que otros conozcan de Jesús? Y si usted está aquí reunido y viene por primera vez, es importante que tome una decisión por Jesús, que lo invite a su corazón, que haga de él el Señor de su vida. Y usted puede expresar esa decisión por Jesús, como se expresan todos los compromisos, verbalmente y de todo corazón. Entonces vamos a orar, ¿les parece? Vamos a orar y vamos a decirle al Señor, a renovar esa visión y ese sentido de misión que el Señor desde que nos creó quiso darnos, que es la de tener como conocer al Señor, conocerlo y darlo a conocer, y que nuestras familias sean el centro de multiplicación espiritual. Si usted es soltero y vive en su casa, también ese lugar, su hogar, ese lugar es el lugar de multiplicación espiritual. Entonces vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias por el llamado y la visión de eternidad que tú has puesto en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, porque no somos fruto de un accidente. Cada uno de nosotros hemos sido creados con un propósito, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos amas, porque tú nos dices hoy a nosotros, como le dijo al pueblo de Israel, yo te formé, yo te hice, yo te redimí, mío eres tú. Démosle gracias al Señor, porque le tenemos un sentido de pertenencia, porque le pertenecemos al Señor, porque a sus ojos, como dice en el mismo Isaías 43, somos de gran estima, somos honorables y Él nos ama. Démosle gracias al Señor porque Él nos ha escogido para colocar su presencia en nuestra vida. Y porque no estamos solos, le pertenecemos a Él. Démosle gracias por haber oído su voz. Y porque Él nos escucha también. Ahora que en estos 26 años hagamos un compromiso con el Señor. Y si ya lo hemos hecho, pues confirmemos ese compromiso. Que nuestra casa sea un centro de adoración a Dios. Que el Señor ocupe el primer lugar. Que tengamos tiempos de oración, de lectura de la Biblia, como familia. Y también invitemos a otros a participar de esa misma fe en Jesús.
Y que ahora que se acerca Navidad, cuando estamos recordando a Emmanuel, que Dios se ha hecho hombre y habita entre nosotros, sea la oportunidad también para que disfrutemos con la familia de la presencia de Dios en nuestra vida, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Navidad puede ser todos los días. Cuando Jesús llega a la vida de una persona es Navidad, porque Dios está con él o con ella. Señor, yo te doy gracias por estos 26 años de Senfol Santander. Gracias por cada uno de los lugares misioneros donde tú te has establecido. Gracias por todos esos hombres y mujeres, Señor, que han creído en ti y te sirven. Y gracias, Señor, por cada una de las familias que están involucradas. Gracias por las que están ahora y por los que llegarán. Te damos gracias, Señor. Bendice tú esta familia. Bendice la vida de Jesús Alberto y de Irma y todos los que forman este ministerio, los de tiempo completo, los que están sirviendo en los diferentes ministerios. Gracias, Señor, por llenarlos de tu sabiduría y del poder tuyo, de la estrategia, y que tú seas revelando cada día más de ti. Te damos gracias, Señor. Amén.